Y ese fue el final después de 5 días del Congreso de Educación que se desarrolló en Tarija. Buenas noches, Bolivia. Aquí en vivo arrancando de esta manera, sí, bastante irónico, ¿verdad? El Congreso de Educación concluye con esta situación, con desacuerdos, con muchas observaciones, aparentemente con una votación en mayoría, pero un magisterio urbano que no está de acuerdo con estas determinaciones, que tienen que ver con ¿qué? Con una modificación en la malla curricular y además también se habló de un tema presupuestario. ¿Qué dice el magisterio urbano? Hoy vamos a hablar de este tema junto al profesor José Luis Álvarez, dirigente del Magisterio Urbano, y también nos va a acompañar el profesor Álvaro Puente como experto en pedagogía. Voy a arrancar con usted, por favor, profesor José Luis Álvarez. ¿Qué pasó en el Congreso? ¿Por qué el desacuerdo? Muy buenas noches, el programa. El día de hoy ha concluido. Adelante, profesor. Hola, ¿me escuchan? Ahora sí, adelante. Bien, enseguida vamos a restablecer la comunicación con el profesor. Vamos a repasar cuáles son las principales determinaciones que se han asumido luego de este trabajo de 5 días, un congreso que se ha desarrollado en Tarija. 5 puntos elementales, 22 comisiones que han estado en un trabajo intenso durante estas jornadas en el sur del país. Conclusiones del Congreso Educativo: cambios a la malla curricular priorizando la formación científica, técnica, tecnológica y productiva. Esas fueron las determinaciones en primera instancia, pero también tema presupuesto, aumento del presupuesto educativo por parte del Estado del 10.8% al 33%. Recordemos que el magisterio ha instalado una lucha desde hace mucho tiempo intentando que haya un incremento en el presupuesto para la educación, entendiendo que sí, definitivamente se necesita. Tufi, ¿cómo estás? Buenas noches. Subuenas noches, Luciana. Estoy no sorprendido, sino impactado por la forma en que se ha cerrado el Congreso Educativo. Resulta, por supuesto, una paradoja que maestros terminen así cuando esperamos que cambie la educación a partir de los educadores. No se puede llegar a este extremo de empujones y de tensión tan complicada. Quiere decir que no hay tolerancia, que es la base de la educación. Y aquí estamos con el profesor Álvaro Puente, que también ha visto estas imágenes. Profesor Puente, ¿qué le parece lo que acabamos de ver en el cierre del Congreso Educativo? Mira, es lamentable. Por un lado, es verdad, el tipo de relación, de violencia, de vulgaridad es lamentable. Pero lamentable es que en un congreso pedagógico el centro de la pelea sea eso, que si en kinder le pagan al maestro 100 horas u 80, ¿no? ¿Qué tiene que ver eso con la calidad de nuestra educación? Que si se va a dar el bono Juancito Pinto, que si no se va a dar, que hay que cambiar el currículum. Ah, no, que no hay que cambiarlo. Y lo someten a votación. Hay cosas que no se someten a votación. Que el mundo avanza, voten lo que voten, el mundo avanza. Que tenemos que irnos poniendo al día siempre, no se somete a votación. Un congreso pedagógico es precisamente para exigir un cambio radical. Y estamos dando vueltas a la periferia, a tonterías, a detalles que no le hacen. ¿Con qué criterio científico o técnico se dice que 33% del presupuesto? Si no sabemos ni siquiera si tendremos presupuesto el próximo año. Sonaría el tema bien, no va por ahí. Álvaro, aumentarlo, pero suena, digamos, aparentemente, pero no se ve viable. Hombre, ¿no? Se puede pedir más presupuesto para todo, evidente. El chiste es saber para qué. Para que tener la basura que tenemos ahora, no se debe aumentar un centavo al presupuesto. El país está desperdiciando para tener que de cada 10 alumnos solo 2 saben leer. Para eso vamos a gastar el 33% del presupuesto. Absurdo. Ahora, ¿por qué se ha dado esta equivocación en la forma de encarar el Congreso? ¿Será por la metodología, por la falta tal vez de un liderazgo o qué, Álvaro? Porque siempre este gobierno, este partido, ha tenido en educación un nivel de mediocridad terrible. Los ministros, la ley de Avelino Signani, son lamentables. Entonces, no se puede llamar a un congreso con esta misma gente. ¿Eso para qué sirve? Un congreso se hace
para sacudir la realidad y abrir puertas al cambio. El Congreso no puede decir qué cambio, tiene que promoverlo, pero ahí hay que llamar a un equipo técnico de gran altura que trabaje en cada una de las áreas. Eso no es... ¿Quiénes debieron estar y quiénes no, Álvaro, para que esto prosperase? Primero debieron estar elementos críticos y no los que están alrededor del magisterio ni los que están alrededor del gobierno y del ministerio. Segundo, debieron haber expertos internacionales, pedagogos de gran nivel, invitados a ayudar a discutir. Después debió haber una prediscusión, que preparar temas claves en el sistema educativo. Nadie ha preparado nada, están discutiendo tonterías que no hacen. Es una reunión sindical típica, pero no es un congreso pedagógico. ¿Se ha perdido una gran oportunidad o usted cree que algo se puede rescatar? No era una gran oportunidad ya, desde que se convocó era una mediocre oportunidad y ha salido lo que suponíamos, ha salido más de lo mismo, discutir cosas externas, que vamos a enseñar robótica y ajedrez. Déjense de tonterías, el tema más profundo es que hay que cambiar la pedagogía, no para llenar las cabezas de nuestros niños con datos, sino para hacerlos más inteligentes, más trabajadores, más responsables, más solidarios, más humanos, más patrióticos. Todo eso hay que hacerlo, pero eso es desarrollando inteligencias, desarrollando emotividades, desarrollando sociabilidades, desarrollando carácter. Eso es lo que hay que hacer, hay que modernizar nuestra educación y no discutir si se les da una limosna a los del kinder o no. No va por ahí el problema. No va por ahí las peleas entre magisterio urbano y rural. Lógicamente los del urbano tienen un pequeño incremento salarial por lo difícil que es vivir en el campo. Los del área urbana no se resignan. En ningún país del mundo hay dos magisterios. El gobierno maneja y va dando los ítems y la gente va trabajando donde cabe, si ha ganado un concurso de méritos. Aquí no hay ningún concurso, aquí todo es pelea por ganar más y más presupuesto porque solo quieren más sueldo. No es eso. También debieran pedir un trabajo más humano, un trabajo más llenador, un trabajo más fecundo para la sociedad. Y no, estamos en lo mismo, en la misma pelea de los mediocres que pelean por un puesto en la cola en vez de pelear por qué se vende en la cola. Bien, son las primeras impresiones de las conclusiones de este Congreso Educativo, Luciana, con el pedagogo Álvaro Puente aquí en Santa Cruz. Pero vamos a hablar en este momento, Tufí, con el profesor José Luis Álvarez. Hemos ya restablecido la comunicación y lo vamos a escuchar. Profesor, buenas noches nuevamente. ¿Qué pasó en el Congreso y cuáles han sido las observaciones que tiene el magisterio urbano? Profesor, le escuchamos. Adelante, por favor. Buenas noches. Bien, sigamos por favor, Tufí, desde Santa Cruz con el experto en pedagogía. Y quiero consultarle respecto a esto que han manifestado como puntos centrales, una educación científica, técnica, tecnológica. Ahora, yo me pregunto, con lo que tenemos ahora y con la manera de enseñar, ¿esto será posible? A mí me pregunta. Sí, profesor, para usted la pregunta. Mire, es elemental. Primero, ya hemos visto que, ya lo han visto en el Congreso, que nuestros alumnos no entienden lo que leen. Eso es primero que nada. No entienden lo que significan las proporciones, que una cosa es la doble que otra. A sexto de primaria no entienden. Ciertamente en esas estadísticas influye mucho el COVID, que nos tuvo a nuestros alumnos 3 años sin educación. Los que están en sexto de primaria, que es con los que se sacaron estos resultados, son alumnos que tuvieron primero, segundo y tercero en la famosa educación a distancia, que fue mentira, fue un engaño. Entonces los pobres están deshechos. Pero este es un drama que es muy real en todo nuestro país. Antes incluso, más de la mitad de nuestros alumnos hace 10 años no entendían lo que leían. Entonces,
tenemos que ir mucho más al fondo. No es cosa de enseñar ajedrez, no es cosa de que hagan robots en el aula, es cosa de que entiendan la naturaleza, sus leyes, no que aprendan de memoria los teoremas de la física ni los teoremas de la matemática, sino que entiendan por cómo se descubrieron, cómo se hicieron, para qué sirven, cómo... ¿Cómo se puede lograr eso, profesor? Que entiendan La nueva pedagogía va por ahí, la nueva pedagogía va por ahí. La antigua es todo de memoria. Por ejemplo, vamos a un caso más sencillo, historia. En historia les enseñamos a nuestros chicos la guerra del Chaco, quién fue el general, qué fecha fue la guerra, y aprenden de memoria todas esas cosas. En mi colegio el profesor de sociales les dijo: chicos, vamos a filmar una película. Usted va a ser el presidente Salamanca y usted va a explicar por qué tenía esas razones para empezar la guerra del Chaco. Y usted va a ser el juez que va a juzgar al presidente y usted va a ser... Se prepararon como locos, buscaron de la guerra del Chaco y después filmaron su película. La diferencia, ¿cuál es? Que esos chicos en su vida se van a olvidar de lo que fue la guerra del Chaco realmente. Los que aprendieron de memoria para repetir en un examen las fechas y los nombres no se acordarán de nada. Entonces depende cómo lo hagas, y eso es el secreto del maestro: acompañar el crecimiento del alumno. No les da los datos, le hace descubrirlos, le enseña a buscarlos, le enseña, lo apasiona para tener él la lucha por buscarlos. Ese chico, lo que él ha realizado, se le queda de aprendizaje para siempre. Lo que te dan te puede durar minutos u horas, incluso algunos días si eres memorión, pero no es eso aprender, no es eso lo que queremos en el colegio. Nuestros chicos no son discos duros que hay que meterles todos los datos. No, son el cerebro que relaciona esos datos, que los busca, que los almacena ordenados, que los... Eso es lo que tenemos que hacer. Y eso en el campo de la sociabilidad igual, en el campo de todas las materias del colegio. No es el tema que si les vamos a poder en física más los adelantos científicos. No, no interesa eso. Bien, el resultado, nuestros chicos en un examen lo que quieren es copiar. Hay colegios donde el chico se le da el examen y vaya a su casa y lo elabora. Y el chico ahí no lo arregla buscando un libro, tiene que pensar. Y eso es lo que no hacen nuestros maestros, ni al enseñar ni al evaluar. Bien, así estamos con el profesor Álvaro Puente, reflexionando sobre los cambios en la educación. Luciana, volvemos a La Paz. Sí, y esta vez ya para poder conversar de manera directa con el profesor José Luis Álvarez, dirigente del Magisterio Urbano, que está con nosotros. Profe, ahora sí le escuchamos. Por favor, quisiéramos saber qué es lo que pasó en el Congreso, por qué se llegó a esta situación tan tensa, incluso con estas imágenes que definitivamente dejan mucho que desear. Y además, ¿cuál es la observación que tiene el Magisterio? En primer lugar, Luciana, muy buenas noches. Vamos a partir de una afirmación categórica que hemos hecho como maestros. La educación actual está viviendo una aguda crisis educativa. Ha hecho que la aplicación de la 070, como también la aplicación de las 1575, caiga la calidad educativa en forma vertical. Los mismos datos que ha entregado el OFCE, que ha hecho la UNESCO, etcétera, sobre la calidad educativa, vamos a ver que menos de un 10% en sexto grado, el estudiante logra alcanzar una adecuada lectura de comprensión, logra desarrollar el razonamiento lógico-matemático. Es decir, ha caído a niveles totalmente insospechados. Y sí, nosotros partimos del criterio de que el sistema educativo, alejado de la realidad encerrado en sus cuatro paredes, por el propio sistema obliga que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea totalmente repetitivo, memorístico. Eso porque el estudiante no logra aprender uniendo práctica y teoría, usando sus sentidos, relacionándose con su medio social, en su entorno geográfico, etc. Por eso los maestros hemos planteado que queremos una nueva escuela, que salga de sus cuatro paredes y se ligue al proceso de la producción social.
solo en el proceso de la producción social, sí, la química, la física tiene sentido. La tabla de valencias, como es del cloro, del sodio, del oro, etcétera, en el proceso de producción, por ejemplo, para elaborar gaseosas o para elaborar elementos del aseo, tienen sentido sus valencias y cómo actúan. Ahora, pero reitero, el gobierno y los anteriores gobiernos nunca escucharon esa propuesta que tenemos los maestros, profesor, de tener una nueva escuela que le permita al estudiante conocer, aprender, y la única forma de aprender es, como dice el señor Puente, haciendo, uniendo práctica con teoría. La 070 ha tratado de hacernos creer que iba a unir práctica con teoría. Nos ha hecho creer que iba a ser una educación que supuestamente iba a terminar relacionando con la realidad. Hay incorporados criterios como es de la educación descolonizadora, educación comunitaria, etcétera, que en lugar de dar más espacio para el proceso de enseñanza-aprendizaje, ha reducido la atención a las materias instrumentales, a las ramas científicas, etcétera, para desperdiciar el tiempo primero en todo lo que se llama un repaso de todo lo que es conocimientos, costumbres de nuestros pueblos indígenas originarios, que se tradujeron en los hechos, por ejemplo, en reducción del trabajo en el aula. Profesor, y también profesor, le tengo una consulta, y esto específicamente de lo que ha sucedido en el Congreso, porque he escuchado algunas denuncias de parcialización en las dirigencias de diferentes sectores, de tal vez que aparentemente están siguiendo una misma línea del gobierno. Esas son las denuncias. Le quiero preguntar al respecto, ¿qué opina el magisterio urbano? ¿Ha habido parcialización en las determinaciones, en la votación y en los acuerdos en el Congreso Educativo? Esos problemas que queríamos discutir, Luciana, no han tenido el espacio, el lugar donde se pueda debatir. Desde el principio habíamos indicado que este Congreso había sido elaborado, preparado, organizado y además determinado quienes participan por el gobierno, con el objetivo de garantizarse una absoluta mayoría. Por eso, de 700 y más delegados, los maestros urbanos éramos 110. El resto del Congreso estaba conformado por sectores afines al gobierno, por autoridades, elementos que obedecen a la línea del gobierno. Por esa situación no hubo posibilidad de debatir. Y si vemos en todas las participaciones en las comisiones, el único sector que presentó por lo menos una propuesta estructurada con planteamientos concretos, tanto para el problema de la currícula como para el problema de la cobertura, de la evaluación, etcétera, fue el magisterio urbano. Pero lamentablemente, reitero, la gente afín al gobierno no permitió el debate. Y por ello, obviamente, se empantanó el problema. Y a tal grado cayó la falta de tolerancia en el debate en lo siguiente, Luciano. En el nivel inicial, tanto en el sector rural como en el sector urbano, tenemos una misma currícula, es decir, una misma cantidad de contenidos o lecciones, pero que para los maestros rurales se les otorga un tiempo de 100 horas mensuales para desarrollar esa cantidad de contenidos, mientras que a los maestros urbanos solo nos otorgan 88 horas. En este desnivel, el perjudicado no es el maestro, el perjudicado es el niño, porque en menos cantidad de tiempo, con menos posibilidad de seguimiento, tienen que cumplir los contenidos, las lecciones que tienen, por ejemplo, el sector rural, pero desarrollados en 100 horas. Esta ha sido una lucha desde hace tiempo del sector magisterio, del magisterio urbano, una lucha que se viene desarrollando desde ya varios años, que puedan cumplirse estas determinaciones, presupuesto, etcétera. Yo le agradezco muchísimo, profesor José Luis Álvarez, por habernos acompañado esta noche. Queríamos conocer qué es lo que pasó, la postura del magisterio urbano y, claro, cuál fue el desacuerdo. Voy a concluir ya esta parte de la educación conversando una vez más con el profesor Álvaro Puente desde Santa Cruz para escuchar las impresiones que tiene respecto a lo manifestado por el magisterio urbano. Los temas que menciona el profesor
pueden tener interés y pueden tener su cierta importancia, pero no son nunca tema de un congreso pedagógico. Un congreso pedagógico es para darnos cuenta de qué tenemos y enrumbar de nuevo el sistema. Entonces, hay que cambiar el sistema y esa es la misión del Congreso. No es discutir pequeños datos de si uno gasta 10 horas o el otro 8, si uno... Son detalles totalmente administrativos y manejables. No es un congreso sindical, es un congreso pedagógico. Se discute una ciencia, se discute la aplicación de esa ciencia. Y ese es el tema que lamentablemente este congreso pedagógico no llegó ni a congreso ni a pedagógico. Fue una reunión sindical acabada a patadas. Es lamentable. Ya se convocó mal, se planificó mal, se realizó mal y eso es lo que está pasando hace 18 años con todo lo que se hace en el campo de la educación. Muchas gracias, profesor Álvaro Puente, por darnos su mirada de lo que ha sido que debería ser un congreso fundamental en el país, el Congreso de la Educación. Ha sido un gusto tenerlo una vez más aquí. Un gusto estar con ustedes, Tufi. Gracias a usted. Bueno, ahora sí volvemos a La Paz con Jorge. ¿Qué tal, Jorge? Buenas noches.